Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. ...40 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas a aquellos que acaban de conectarse a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestros diales. Bienvenidos también a todos nuestros oyentes de Lanzarote y feliz fin de semana. Antes que nada, que estamos comenzando este nuevo día. Vamos a hablar de cómo está la situación de la perrera municipal de Puerto del Rosario. Una perrera que ha experimentado cambios, que ha profesionalizado su metodología de trabajo y que incluso recibía la visita de algunos de los artistas, humoristas durante las fiestas de Puerto del Rosario, muy interesados en conocer cómo estaban los animales, cómo trabajaban todos los profesionales que desde dentro pues se angustian al ver que el número de animales abandonados no disminuye en absoluto. Son 46 los perros que siguen abandonados en sus instalaciones. De poco sirve ampliar esta infraestructura y dotarla de más recursos si a medida que eso ocurre también hay cada vez más animales. No sé si la Ley de Bienestar Animal, la composición, sobre todo sancionadora del núcleo zoológico, ha influido en que esto sea posible. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Tacoremi Gutiérrez, es la concejala del área, que además de festejos y de comercio tiene la responsabilidad de la perrera municipal, que no es poco. Tacoremi, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y con nosotros también Agustín González, veterinario, muy amigo de esta casa, que nos ha contado muchas veces pues cómo funciona realmente todo esto del bienestar animal y de lo que ocurre en una perrera y de lo que está pasando también en el campo en Fuerteventura. Agustín, buenos días. Buenos días. 46. Hablamos de 46 animales abandonados actualmente. Sí. ¿Y las instalaciones, la capacidad? Bueno, la capacidad depende sobre todo de muchos factores, del tamaño de los animales, de que se lleven bien o no. Ahora mismo hay 32 aulas grandes, bastante grandes, de unos 10 metros cuadrados, y tenemos 10 aulas de cuarentena que llamamos o guardería. Es decir, ahora mismo hay un espacio suficiente y tenemos 10 aulas alquiladas en un hotel canino, porque esos 56 perros que tenemos en estos momentos no todos se llevan con todo, entonces tenemos 10 aulas para 10 perros que no son sociables. Claro, esto complica las cosas, como poco, ¿no? Sí. Bueno, Tacoremi, cuando usted entró en la concejalía, dijo, yo esto quiero cambiarlo lo máximo posible. Abrir la perrera, que vengan voluntarios, tener un contacto directo con las asociaciones, que son muchísimas, ¿eh? Las asociaciones que están trabajando, echando una mano, bien colgando fotografías en redes sociales, empujando por la adopción o por la acogida temporal, es decir, mejorando todos los canales de comunicación. ¿Cómo ha sido todo este trabajo? Pues todo ese trabajo desde que entramos, la verdad que fue a través de varias reuniones en las cuales pues nos fuimos presentando y poniendo en contacto con ellas y viendo cómo se encontraba la situación sobre todo, y ver hasta ahora cuáles habían sido las cosas buenas y cuáles habían sido pues las partes negativas, e intentar poquito a poco ir trabajando con ellas. Es verdad que tenemos muchas protectoras que trabajan junto con la perrera municipal y que estamos muy contentos porque gracias a ella podemos ir gestionando con la nueva entrada de la Ley de Bienestar Animal todas esas llegadas que hemos tenido, porque también al actualizarse la norma es verdad que hubo mucho abandono también, y entonces con las protectoras, gracias a su ayuda y a sus acogidas, no nos hemos visto tan saturados como nos podríamos haber visto con la entrada de esta nueva ley, y hasta ahora pues más o menos estamos llenos, pero más o menos vamos controlando con las protectoras y trabajando juntos, sobre todo de la mano, y haciendo actividades para que la gente se conciencie de lo que al final es tener un animal. Bien, ¿la Ley de Bienestar Animal ha traído beneficios o no tanto? Yo creo que muchos beneficios, porque al final la Ley de Bienestar Animal contempla a los animales como seres sintientes, que hasta ahora no se contemplaba así. Entonces ya hoy en día creo que la mentalidad va avanzando hacia tener en cuenta que los animales son parte de la familia, y eso la ley ya da ese paso, pero sí es verdad que para mí la ley es pasar de muchas zonas
porque hay muchas que llevan trabajando en bienestar animal muchísimos años y por ejemplo, consiguiendo fondos y mejorando y demás, pero es verdad que hay zonas que no están actualizadas y que a lo mejor es pasar directamente desde el blanco hacia el negro. Entonces, pasar por esa transición sin tener tiempo es complicado. Nosotros, gracias a que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, anteriormente mi compañera Yanira ya trabajó, por ejemplo, en ese proyecto de ampliación de la perrera municipal, entonces yo tuve la suerte de encontrarme un proyecto que ya contemplaba una ampliación y al final, por ejemplo, ahora estamos viendo una cantidad de 46 perros que si no se hubiera ampliado sería difícil tenerla. Entonces, ya había un trabajo previo, por ejemplo, las cuestiones de mejorar la perrera municipal. Hay muchísima gente que en lo que yo llevo el año y pico que llevo dentro del grupo de gobierno, que ha venido a visitar la perrera con la modificación de la obra y que han alucinado, que vienen desde Las Palmas y desde Tenerife y dicen, vaya suerte tienen, porque vamos a tener una perrera municipal que contempla quirófano, por ejemplo. Entonces, eso al final abarata mucho también a la hora de realizar castraciones, tanto de perros o de gatos o de animales compañía, y es una parte positiva. Entonces, dentro de lo que cabe, viendo dentro de todos los municipios, nosotros la verdad que tenemos bastante suerte. ¿Cómo se ha profesionalizado, como apunta la concejala Agustín, la perrera municipal de Puerto del Rosario? Bueno, la perrera municipal de Puerto del Rosario, desde que yo entré en el año 2017, creo que fue ya, o sea, ya hace bastantes años, ha mejorado muchísimo. Es decir, lo que dijo la concejala de, por ejemplo, el tema de quirófano. Ayer tuvimos una reunión con gente que venía de Gran Canaria y Tenerife, y cuando nosotros les dijimos que teníamos un quirófano, las dimensiones del quirófano, porque vamos a preparar un evento que se va a poder realizar ahí dentro, alucinaron, porque ellos pensaban tener que alquilar quirófanos externos, y les dije, bueno, nosotros tenemos un quirófano de casi 20 metros cuadrados, tenemos otra zona anexa que se podrá también adaptar como quirófano temporal en caso de ser necesario, y alucinaron porque nos dijeron que somos el único albergue o perrera de Canarias, junto con el albergue insular de Gran Canaria, que obviamente tiene una capacidad para más de 400 animales, que tenemos quirófano. El resto de centros de estancia temporal de animales en Canarias, ninguno tiene quirófano. Eso ha sido un avance. Ya llevamos bastantes años con un pequeño quirófano, pero el nuevo quirófano de la perrera, yo personalmente como veterinario estoy muy orgulloso, porque la versatilidad que nos da esa nueva instalación, esas nuevas maquinarias, esas nuevas camillas, la seguridad para los animales, obviamente cuando entramos ahí dentro con ellos es brutal. Ahora es como una clínica. O sea, nuestro quirófano ahora no tiene nada que envidiar a las clínicas que tenemos contratadas para ciertos casos que obviamente en la perrera no se pueden hacer, tienen que ir a la clínica. Nuestro quirófano está equipado a ese nivel. Entonces, a mí como profesional me gusta mucho ese pedazo de quirófano que tenemos en estos momentos. Y sobre todo con el tema de la castración, ¿no?, que decía Tacoremi. Vamos a ver, una de las cuestiones de la proliferación de animales, y aquí me gustaría que me contaran cuáles son las últimas noticias, con el tema de los gatos. Las comunidades de gatos que tanto se han cultivado por parte de algunos vecinos, seguramente de forma positiva y muy generosa, pero que lo que han hecho es disparar la comunidad de gatos hasta llegar a un momento en el que ya empieza a ser preocupante. Es decir, sabemos lo que pasa con los gatos y las aves, lo sabemos, y otras cuestiones. Claro, si no hay una campaña de castración municipal, hasta ahora han sido redes de apoyo, ¿no?, con los veterinarios privados, con las protectoras, pero llega un momento en el que la actividad privada tiene un límite, sobre todo por el coste que supone y por la propia actividad, ¿no? ¿Cómo van a frenar esto? ¿O qué medida, qué solución van a implementar? Desde que entramos, es verdad que desde que empezamos a trabajar Agustín y yo, una cosa que vimos y que contempla ya la nueva ley de bienestar animal, que justamente fue en septiembre cuando se aprobó del año pasado, es que contempla un apartado específico de gestión de colonias felinas. Cuando vimos ese apartado empezamos a trabajar en un protocolo que hasta ahora no había en el ayuntamiento. Ya tenemos un protocolo aprobado de gestión de colonias felinas, y en ese protocolo nos dice cómo se tienen que gestionar esas colonias, qué personas están autorizadas para darles de comer, cómo tienen que estar esas colonias, cómo se van a realizar las castraciones, todo. Entonces ese protocolo era muy importante, sobre todo de cara a pedir fondos también al ministerio, por ejemplo, en este caso, y hace poco tuvimos una gran noticia, y es que presentamos un proyecto de 96.000 euros para la gestión de todas las colonias felinas de Puerto del Rosario, y de ese proyecto de 96.000 euros hemos conseguido una subvención de 60.000 euros. Bueno, noticia
notición, 65.000 euros para Puerto del Rosario para la castración. ¿Lo tiene alguien más, este tipo de medidas? La Oliva también le concedieron dentro de esa subvención, porque también tenía igual el protocolo, creo que también lo tienen aprobado y presentaron un proyecto y se les ha concedido también. Hemos sido los 2 únicos municipios, creo, de Fuerteventura que se han llevado la Felicidades. subvención. La importancia de tocar la puerta necesaria, ¿no? Si no tengo fondos aquí, por lo menos pedirlo a otras instancias. Pero para eso también tiene que haber profesionales que sepan dónde y cómo redactar esas memorias y explicar la situación urgente. Agustín, porque actualmente en Puerto del Rosario, ¿cómo estamos? Bueno, actualmente, como tú bien dijiste, tenemos un problema con los gatos porque si bien se ha actuado durante muchos años sobre los perros y a perros abandonados, aparecen, pero es porque alguien lo ha abandonado y automáticamente va al servicio de recogida, los coge y los lleva a la perrera. Con los gatos no pasaba esto. Y lo que pasaba es que hay mucha gente de buen corazón que se dedicaba a alimentarlos porque le daba pena. Hay un problema, si alimentamos un gato y no castramos, lo que vamos a hacer es atraer más gatos y reproducirlos incontroladamente. Entonces llegamos a un momento en el que la cantidad de gatos que tenemos ahora mismo en el municipio, y me atrevería a decir en la isla, es desbordante. Porque esos gatos pueden también afectar, como bien dijiste tú, a la avifauna, que encima vivimos en un territorio muy limitado en el que nuestra fauna autóctona también es importante y hay que protegerla. Entonces yo creo que... Y que no tiene árboles. Exacto, ¿no? Y había que llegar a una convivencia, por eso llegar a la convivencia entre, yo entiendo que a la gente le puede gustar el gato, pero eso no tiene que ir en detrimento de lo otro. Entonces, afortunadamente existen métodos que no son invasivos, como por ejemplo no son el sacrificio de los animales, sino que castrándolos, y además está demostrado científicamente, si nosotros castramos el 97% de los gatos, ya produciremos a la extinción que se llama técnica de esa especie, porque ya no se va a poder reproducir, por lo tanto no va a competir por nuestros recursos naturales. Ahí es donde entramos nosotros ahora como administración, la obligación y ya la ley nueva, que estoy a favor en ciertas partes, en partes no, con prácticamente todos los veterinarios, pero una cosa buena que tienen los gatos, y además es que dice que todo el mundo, su gato, tiene que tenerlo castrado a los 6 meses. Y esto es una obligación, y se los digo, porque la gente que no tenga a sus gatos, gatas castrados a los 6 meses, se enfrentan a sanciones, y las sanciones de la nueva normativa son bastante fuertes. 6 meses, por 6 lo meses, tanto. y además lo pone claro, a partir de los 6 meses los gatos deben de estar obligatoriamente castrados. Entonces, quien tenga un gatito, una gatita en casa, que sepa o vaya a adoptar uno, que eso tiene que cumplirlo, y es que no es no reproducirlo, es obligación de la castración del animal. Luego, los ayuntamientos también estamos ahora en la obligación, de ahí que hayamos pedido la subvención, de castrar los gatos callejeros que tengamos en el municipio, registrar esas colonias y castrarlas, porque una vez castradas vamos a ver que en 3-4 años el número de gatos en la calle va a disminuir en torno al 60-70%, porque un animal en la calle no vive en buenas condiciones. Es decir, esto de que hay veces que dicen, no, mi gato lo tengo en la calle porque vive mejor. No es cierto. En la calle se enferman, los atropellan, los ataca otro animal. Es decir, un animal en la calle sabemos que vive menos. Entonces, en 3-4 años desde que empecemos a aplicar el protocolo y las campañas, vamos a ver una reducción notable. Pero ahí también el compromiso que yo pido a la ciudadanía. De nada vale que nosotros hayamos pedido esta subvención ahora, vayamos a castrar, porque vamos a hacer una campaña de castración masiva. De ahí lo que estaba diciendo de preparar el quirófano y el anexo del quirófano, porque van a venir a operar en un fin de semana muchísimos animales. Si la gente no colabora y no es consciente de que tiene que castrar a su animal, de nada sirve que invertamos recursos que son de todos en campaña, porque si nosotros no empezamos en casa con el animal que tenemos dentro, difícilmente vamos a llegar a una solución. Cuesta creer que no sea así. Pero está ocurriendo, hay una resistencia a la castración de los gatos. De los gatos y de los perros. Y de los perros, porque bueno, el perro bueno, pues está en un entorno, es más difícil que se escape, a no ser que vivas en el campo y tengas otras condiciones. Pero el gato es muy fácil que se escape. Por lo tanto, la castración debería ser algo casi natural. No sé. Yo lo pensaría, yo sí decido coger, o sea, todo el mundo debería de pensar que si va a coger un gato, debería de lo primero tener en cuenta es, tengo que castrarlo. Por supuesto, identificarlo con su microchip, vacunas y demás, pero lo primero que yo le diría es tener en cuenta que hay que castrar al animal. Si no, no lo coja, porque el problema es que un escape accidental del animal y se preñe, va a parir en el campo y ya tenemos gatitos callejeros que muy difícilmente van a ser adoptables, porque un gato de la calle en casa es bastante complicado volver a hacerlo dócil. Entonces estamos contribuyendo a ese problema que estamos viendo en prácticamente toda Canarias. ¿Sabemos exactamente el censo de animales que viven en la calle, felinos?
en Puerto del Rosario? Estamos en estos momentos recabando esos datos. De hecho, ahora la primera parte dentro de la subvención que hemos pedido va a ser realizar el censo. Va a haber una persona que se va a dedicar a hacer el censo municipal, porque eso es importante para poder establecer las líneas de actuación y cuántos animales hay que castrar. Se va a empezar a contar ahora, pero yo te puedo decir que posiblemente haya más de 2.000 gatos callejeros en el municipio. Fácil, porque tenemos zonas controladas en las que hay 20, 30 solo en un punto de alimentación. Sabemos que hay muchos y mucha gente que todavía no nos dice dónde están, que desde aquí ya hago un llamamiento porque es importante que sepamos dónde están para poder castrarlos. ¿Y perros censados? Perros hay más que personas, hay en torno a casi 100 y pico mil en el Socán, en Puerto Vaya del titular que nos Rosario. acabas de dar, hay más perros que personas. Sí, pero y aún así también me atrevería a decir que el censo del Socán, porque ese sí está registrado por el Socán que tenemos, hay menos. Yo creo que la mitad de los perros del municipio de Puerto del Rosario no tienen microchip, porque son los que me ¿Qué cantidad llegan. has dicho, Agustín? La mitad. ¿25.000? No, hay más de 20, hay como unos 50 y pico mil. 50 y Por eso pico. hay más perros que personas en Puerto del Rosario censados. Esto, concejala, ahora sí me voy a la política, porque claro, estos son los datos de los técnicos, de los profesionales, más de 50.000 perros censados en Puerto del Rosario. Claro, esto en otras comunidades ha hecho que tenemos que repensar nuestro territorio. Es decir, un perro necesita unas zonas, necesita unas áreas, necesita que eso de ser un ser siliente sea algo más que un papel y una ley de bienestar animal. No podemos prohibir que los perros vayan entonces por las calles, o no podemos dejar de sancionar a aquellos que permiten que sus excrementos sean en la calle. Para eso las ciudades cambian. Entonces empiezan a construirse parques de perros, pero amplios. Me refiero con buenas extensiones o zonas donde los dueños de los perros puedan disfrutar sin molestar a otros, ¿no? Sí, sí, ya estamos trabajando en el presupuesto del año que viene con ello y... Sobre todo con con esta cifra, 50.000 perros. Es que estamos hablando de Sí. efectivamente más perros que personas. Sí, y primero queremos empezar sobre todo por mejorar porque hay algunos que ya están habilitados pero que no están como para utilizarse. Entonces primero nos vamos a centrar en eso, ponerlos, asentarlos y ponerlos que los puedan ser utilizados por los dueños de los animales. Y luego también es verdad que queremos mejorar unos parques que también tenemos dentro de la perrera, porque dentro de la perrera tenemos unas zonas también que son de juego y esas también las vamos a mejorar y seguramente en el año que viene encarguemos algún proyecto de una nueva zona. Hace falta, ¿no? Sí. es Áreas. necesario. Además es necesario porque si queremos fomentar la convivencia entre los propietarios y sus mascotas, es importante que tengan lugares donde puedan acudir con ellos. Y no que se sientan como delincuentes, Claro. llevándolos a sitios en plan para que no los multen. Entonces es importante el abrir la mentalidad y empezar a dejarles espacio para que ellos puedan ir con sus mascotas, sin molestar a las personas que no quieran estar en contacto con perros o con gatos. La ley de bienestar animal y la caza. Vamos a abordar por fin este gran tema, que sé que me lo estaban orillando, pero no, vamos a sacarlo. La ley de bienestar y la caza, los cazadores muy molestos. Estamos hablando de usos y costumbres, ¿no? De una cultura que, por supuesto, no vamos a juzgar, pero ha sido una cultura con la que los cazadores en Fuerteventura han trabajado, han desarrollado su actividad, su hobby, su afición, toda la vida. De repente son dos perros, de repente es caza sin muerte, cosa que es un poco inverosímil, ¿no? Y de repente ley de bienestar animal, núcleo zoológico, ¿qué hago con el resto de los perros? Los perros ladran, los perros sienten que se quedan, unos sí, otros no. ¿Cómo está todo este panorama ahora mismo y si eso ha podido influir en el abandono de perros? Sí, bueno, nosotros sobre todo lo que hemos detectado a través de la perrera es que con lo que nos hemos encontrado sobre todo es con un número elevado, por ejemplo, en el último mes de podencos, es el número que ha subido. Es verdad que ya nos encontramos menos con la figura de PPP, que era la figura que, por ejemplo, se vio mucho en los datos de la legislatura anterior. Perros peligrosos, potencialmente Sí. peligrosos, ¿no? Perros potencialmente peligrosos, nos encontrábamos con una gran cuantía y en este caso ya llevamos una temporada que el número que nos encontramos es sobre todo de perros, sobre todo de bardinos, podencos, perros mestizos. También nos hemos encontrado en la última época perros pequeños ancianos, que son bastante típicos últimamente en los abandonos, o perros enfermos y atropellados también nos hemos encontrado. Entonces es verdad que probablemente afecte esa normativa pues a que se produzca un abandono, porque es lo mismo que tú dices. Si antes los cazadores tenían 10, 12 perros y al final solo te dejan sacar pues 2, pues a lo mejor afecta.
Señor Agustín. Bueno, yo con respecto a los cazadores, yo no los quiero estigmatizar porque yo tengo sentimientos encontrados con ellos, porque, y aprovecho para decirlos, creo que en Fuerteventura hay un grupo de cazadores que lo está haciendo muy bien, Sí. y es importante reconocérselo. Por ejemplo, y me dirijo al colectivo de perros de pluma, que son los de Perdiz. Desde que yo entré en Puerto del Rosario, creo que la última perra de Perdiz, la última pointer que llegó es la que tengo yo en mi casa, tiene ya 7 años. Fue el último abandono en puerto de un animal de caza de perdiz. Es decir, quiere decir que los cazadores de perdices y de palomas están trabajando muy bien, están cuidando bastante a sus animales, porque tampoco tengo notificación ni denuncias por maltrato de esos animales. Sin embargo, ahora, si me dedico al sector del conejo, les quiero decir que tienen mucho trabajo por delante. Si quieren, como lo que acabo de hacer, el reconocimiento a la gente que se dedica a la caza de perdiz, que es su hobby, yo no me meto ahí, pero que tiene a sus animales en buenas condiciones. Dentro del sector del conejo hay gente también que lo hace muy bien, pero la realidad es que los perros que nos están llegando a la perrera pertenecen a esa raza y no son animales que tenían una persona en su casa de forma doméstica, provienen de personas que los utilizaban para la casa. Entonces, señores, si quieren que ese deporte siga teniendo futuro, se pueda seguir autorizando las temporadas de caza, tienen que empezar a trabajar bien, y pasa por tener a los animales en buenas condiciones. Y si yo no puedo tener 10 como tenía antes y amarrados en un barranco, pues habrá que hacer unas perreras, unas casas adecuadas para esos perros, y a lo mejor tener 2. Y cuando esos dos no estén, cogemos otros 2, pero no podemos seguir teniendo 10, porque eso está estigmatizándolo. De hecho, ya les digo, el sector de la pluma no tenemos problemas, no tenemos denuncias, el Seprona no me manda informes de ninguno. Sin embargo, de podencos tengo montones. De hecho, acabamos de rescatar a 3 perros de casa que estaban desnutridos. Entonces, y el señor iba una vez a la semana a echarle de comer. Entonces, eso no puede ser, porque al final lo que va a hacer es que la sociedad siga estigmatizándoles y al final se vaya a prohibir la caza de ese sector. Y por eso yo quiero decir, los de pluma, perdiz, lo están haciendo muy bien, adelante, sigan, es su hobby, independientemente de que a mí me guste o no la caza, pero oye, tienes a tus perros en buenas condiciones, perfecto, seguramente se les va a premiar por ello. Ahora, al sector del conejo tiene mucho que hacer, si quiere seguir, si no lo que va a hacer es, la nueva ley los dejó fuera, pero ya hay muchos colectivos trabajando para que la ley incluya a los perros de casa dentro, y ahí van a tener un problema, porque se prohibirá la reproducción de esa especie. Entonces, o empiezan ellos a trabajar bien, como creo que ha hecho el otro sector, o le quedan 20 años a la casa, no le va a quedar más. O menos. O menos. Tal y como el debate que se suscitó en esta casa casi de forma espontánea con la entrevista a Carlos Rodríguez, el consejero, cuando quiso anunciar cómo iba a ser el calendario, y los cazadores pues también quisieron participar e intervenir, y hubo acusaciones y hubo, bueno, pues toda una polémica y un debate. Agustín, como profesional, esto de la caza sin muerte no es una frase jocosa. Es decir, un perro que ha estado adiestrado permanentemente para salir a cazar y que vive efectivamente en una casa de campo y está deseando salir inicialmente a correr, a hacer ejercicio, como hacen muchos cazadores los fines de semana, que llevan a sus perros por los barrancos y hacen ejercicio. El día que sale, ¿puede llegar a una presa, a un conejo, y esquivarla? No, a ver, eso se podría entender dentro de autorizar la temporada de caza, o yo lo haría así, pero ya voy a hablar un poco más como profesional y les voy a contar un caso personal que tengo en casa. Yo entiendo que se pueden establecer ciertos días de entreno en el que no se permita la captura por parte del cazador, es decir, pues yo saco, y además es importante, y eso sí lo quiero decir, si el perro es para cazar o está acostumbrado a salir al campo, no me puedes decir que solo puede salir los jueves a las 7 de la tarde. Porque es un animal que necesita deporte. Entonces habrá que autorizar espacios durante todo el año en el que podamos llevar a nuestro animal, porque también me encuentro eso, que se sienten delincuentes, porque solo puedo ir a cazar solo puedo ir el jueves a entrenarlo al campo de entreno de 4 a 7. Pero es comprensible, es que la ley... Claro, pero ahí los gobiernos, yo creo, en este caso la Corporación Insular, debe de trabajar en establecer zonas en las que no va a haber caza, pero que yo pueda ir con mi perro de caza a soltarlo a correr, porque ese animal necesita desfogarse, porque además lo quiere salir porque está acostumbrado a salir a correr, a pasear. Entonces yo entiendo que eso sería la parte de caza sin muerte, pero luego lógicamente el domingo de cacería se deberá de seguir, porque es lo que es lo que el cazador le gusta, es su hobby ir, independientemente de que a mí personalmente la caza no me gusta, pero yo entiendo que es cuando él sale, sus reuniones con sus amigos y va y caza. Que además que yo creo que la caza, si se gestiona de forma ética, tiene mucho futuro, y se ha probado en muchas partes del mundo en la que utilizar ese método como control de pues el animal más enfermo, todo eso funciona, es decir, siguiendo protocolos
autorizados y de gestión, porque hay que ir evaluando cómo va el campo, cómo funcionan, yo creo que tiene cabida. Y el ejemplo que yo les quería contar es que yo en mi casa, como les dije, tengo una pointer, bueno, tengo dos. Chiqui, que es la que salió de la perrera, no va a cazar porque no le gusta. De hecho, no puede con los tiros, pero tenemos a Menta, que es de mi hermano, pero vive en mi casa, vive dentro de mi casa, y ella está deseando que sea el jueves y el domingo para irse con mi hermano a cazar. Él viene, la recoge y vamos, se lo pasa pipa y vive en mi casa, es decir, es una perra que está castrada, se los digo, y sigue cazando. Mi hermano dice que es la mejor perra de caza que tiene. Bueno, él tiene a todos sus animales castrados y ella, y ella va y sale a cazar los domingos. A mí personalmente me gustaría que no fuera, pero ella ya lo desea, es decir, tú ya la notas la noche, por ejemplo, del sábado, que se pone ansiosa porque sabe que mi hermano va a venir a las 5 de la mañana a buscarla. Entonces, ¿personalmente me gusta? No. Pero que es un deporte que se debe de permitir, porque oye, la ley lo permite, pues sí, lo que habrá que llegar a un acuerdo y formarla, y por eso es lo que digo, si hacemos las cosas bien, puede tener futuro. Ahora, si seguimos viendo las imágenes que estamos viendo en ocasiones, el perro a plena luz del sol, saliendo a correr, fatigado, eso no, porque al final una mala imagen de una persona en concreto va a dañar a todo el colectivo. Por eso quise empezar agradeciéndole a un sector que lo está haciendo bien, porque en ninguna perrera llegan o prácticamente no llegan pointers, y al otro decirle, oye, pues empiezan a trabajar, porque como sigamos viendo podencos, yo ya lo he dicho, mi estadística está ahí, esto luego se pasa al ministerio, a todos los estamentos que llega, y van a ver que y hay se un toman problema. decisiones. Claro. Es decir, de los 46 perros que hay ahora mismo en la perrera... Ahora hay como 16 podencos. ¿Y el resto? El resto tenemos bardinos, que yo quiero, Minerva, una de las chicas que vino a las charlas del otro día de la fiesta, lo dijo, tenemos el desgraciado honor de a nuestras especies, a nuestras razas autóctonas, porque el podenco es una raza autóctona canaria, el bardino es una raza autóctona encima de Fuerteventura, los maltratamos. En otros lugares vemos ciertas razas y la gente los tiene como si fuesen un chihuahua o un pomerania, que la gente los tiene como, vamos, como sus hijos. A nuestras razas autóctonas las damos de lado. Entonces, que provenga de nuestras razas que son ancestrales, que han estado con nosotros toda la vida, que las tratemos de esa manera, a mí personalmente... Defendamos lo nuestro. Exacto. Pero no en un papel, ¿vale? Que sea realmente, porque luego en estas realidades es donde se ve. La asociación que vela por el sostenimiento de la raza bardina, ¿ha opinado algo sobre esto? ¿O ustedes están en contacto con ellos? Sí, yo los conozco y ellos los pobres son pocos, ellos están trabajando bien y yo estoy seguro que mis perros bardinos no vienen de ahí, porque encima los que nos encontramos son mestizos, es decir, son mezclas que ya les surgen a la gente. Bardino como tal no nos ha llegado, porque además ya me lo han dicho que si llega alguno, ellos se hacen responsables del animal y se lo llevarían. Es decir, ellos trabajan bien, el problema es la gente en el campo, que tenemos al animal sin castrar, que es verdad que no se escapa tanto como un gato, pero cuando la perra entra en celo, se me mete a lo mejor un perro macho y luego tenemos 10 cachorros, y es un problema. Bueno, pues esta es la situación que tenemos, la radiografía, Tacoremi, porque claro, con esta radiografía tan técnica, además me encanta un veterinario con un hermano cazador. O sea, quiero decir que la realidad está en casa, que así somos. Y en una misma familia se pueden dar estas dos diferentes filosofías de vida y sin embargo ser plenamente conciliables. O sea, que no hay ningún problema por ello ni se intenta demonizar en absoluto. De hecho, los cazadores saben que en esta casa sí tienen espacio. Lo han tenido siempre para explicar no solamente si están a favor o en contra del calendario, sino las acciones, que no son pocas, que hacen durante todo el año en el campo, y probablemente tienen una radiografía de cómo está el campo mucho más amplia, ¿no? ¿Esto dificulta el trabajo también de la perrera, Tacoremi? Sí, en general, a ver, es una mezcla de todo, porque no es solamente centrarnos en los cazadores, sino también nos encontramos muchas situaciones, porque también hay que decir que muchas veces hablamos del campo y de los maltratos en el campo, pero también nos llegan muchísimas denuncias dentro de Puerto del Rosario ciudad, pero muchísimas. Sí, perros en azoteas, por ejemplo, ¿no? Que vemos a diario, de una forma... Abandonados, que no se les da de comer, o sea, hemos tenido muchos casos graves y han sido en Puerto del Rosario ciudad. Entonces, es verdad que los datos están ahí y hay ciertos sectores pues que suele ser lo más probable, pero es verdad que muchas veces las crueldades más grandes a lo mejor se producen aquí en ciudad y no en el campo. Tenemos muchos casos en el campo que sí es verdad, pues que hay que cambiar un poquito la mentalidad de la gente, que al final nos hemos criado así. Yo también soy de aquí y yo tenía a mis abuelos, por ejemplo, que me he criado con bardinos en casa. Y yo creo que era una forma que todo el que se haya criado en campo, yo me crié con una familia con una quesería, y lo normal era tener gatos, perros y de todo, y un bardino pues que cuidara y que estuviera con el ganado, y eso era
pero otra cosa es tenerlo en buenas condiciones, lo que dice Agustín, y tenerlo controlado para que no se produzcan, por ejemplo, esos mestizos de bardino, porque al final si tú no tienes el perro controlado pues, y no lo tienes castrado, pues lo que va a hacer es ir a otras casas y pues, preñar a otras perras y vamos a tener una cría incontrolada, que es lo que nos estamos encontrando tanto en Puerto de Rosario ciudad como en los pueblos y muchas veces lo que nos estamos encontrando también, que es en lo que se centra también la ley de bienestar animal, es en mucho maltrato y no considerar al final a tus animales de compañía pues como seres sintientes y no darles los cuidados y la responsabilidad que merece tener un animal. Uh-huh. Pues yo creo que es bonito saber, al ser justo, ¿no? Y efectivamente que siempre estamos pensando en los perros que están atados a una correa pequeña, con agua escasa y ladrando todo el día en un pueblo y no le ponemos el acento a la cantidad de azoteas, lo vemos a diario, lo vemos todos, absolutamente todos, lo vemos y lo sufrimos todos, ¿no? Porque uno piensa que un perro pueda estar en una azotea durante 11 o 12 horas al sol, sin ningún tipo de sombra, un perro no ladrará por ladrar. Creo que esto lo podemos entender todos, ¿no? Sí. Si está en unas buenas condiciones, el perro ladrará cuando se sienta en alerta o cuando quiera proteger algo, pero todo el día un perro, los que hemos vivido con perros, sabemos que un perro no ladra todo el día. ¿Qué hacer en estos casos? Yo aquí lo que le digo a la gente es denunciar. Tacoremi se estaba refiriendo yo creo que a dos casos que hemos vivido en Puerto Centro, uno en la zona Charco, que tuvimos que cortar la calle principal, Almirante Layerman, para sacar a un perro de una azotea con los bomberos y la policía, porque el perro llevaba 7 días abandonado en la azotea, un pedazo de mastín que tenemos en la perrera, Rubiales, que el señor lo dejó, y luego la excusa que me dijo es que el animal estaba enfermo. Yo me lo creí, yo al principio dije, ay, sí, es un animal mayor, el animal tenía 2 años. Ahora, desde que le hemos puesto comida y el tratamiento para la piel, o sea, un cuidado básico, el perro nos hemos dado cuenta que tenía 2 años, nos mintió. Lo había dejado 10 días en la azotea. Y luego el caso más grave, lo vivimos en Puerto, una familia que dejó a su perro y a su gato en su domicilio. Y cuando llegamos los animales ya estaban muertos, pero muertos. Y los vecinos, que yo aquí siempre digo que es importante que denunciemos, para mí eso es importante, porque denunciar una vez muertos los animales porque daban olor. Esos animales llevarían días sin comer, tenían que ladrar, tenía que maullar ese gato. No nos avisaron cuando ya el olor en el edificio era insoportable, pero el vecino de puerta con puerta tenía que escuchar a ese animal ladrando y maullando todo el día porque no tenía comida. Ese para mí ha sido el caso más grave, que ahora mismo está en proceso judicial, lógicamente, porque fue un abandono que produjo la muerte de los animales. Pero dejan a los animales dentro de una casa y se marchan. Sí. Y se marchan 10 días y no se hacen cargo. Se fueron, abandonaron el piso, pero se olvidaron de llevarse a su perro y a su gato, lo dejaron dentro, sin comida y sin agua. Dios es decir, santo, sabiendo lo que iba a pasar. Y eso pasó aquí, en Puerto, en la ciudad, con un vecino al lado, es decir, un bloque de edificios. Y la gente no denuncia. Luego mucha gente por la calle te comenta, sí, mi vecino tiene un perro, pero no quiero... Hay que denunciarlo. Si no denuncias, yo no puedo estar mirando todas las azoteas de Puerto. Aparte que no tiene que ser una denuncia con nombre y apellidos, exacto, puede ser anónima. Exacto. Pero es importante que nos digan dónde está para nosotros poder actuar, porque muchas veces llegamos, como en este caso, tarde. ¿Cuáles son las sanciones por una cosita de estas? Ya, bueno, me imagino que la de ya encontrarse 2 animales muertos, la más grave, ¿no? Es claro, eso sería un delito penal con pena de cárcel. Los otros, pues las sanciones pueden llegar hasta los 30.000 euros en algunos de los casos. Es decir, las sanciones son bastante elevadas en función, por supuesto, del abandono o del maltrato, pero por ejemplo, el caso de Rubiales, el señor se puede estar enfrentando ahora mismo a una multa de unos 6.000, 7.000 euros, porque el animal no murió y lo pudimos recuperar y tratarlo rápidamente, aparte de todos los gastos que nos ocasionó, porque ustedes imagínense, camión de bomberos grande, el nuevo, tuvo que subir la grúa, 2 bomberos, un policía, tuvimos que dispararle los dardos anestésicos, todo ese gasto también se lo imputa al propietario. Los gastos veterinarios que ocasionó el tratamiento de ese animal también, el tiempo que ha estado en la perrera hasta que ya pasa a titularidad municipal también lo tiene que abonar, aparte de la sanción. Es decir, yo siempre se lo digo a la gente, cuando tengan un animal, ténganlo bien, porque las sanciones son elevadas y ya Puerto del Rosario las está tramitando. Y la conciencia. También. Porque 6.000 euros por dejar a un animal 10 días en unas condiciones a la intemperie, tampoco me parece. A mí también me parece poquísimo. A mí también. Es decir, es una cantidad que hasta en un momento dado cualquiera a plazos podría llegar a subir. Pero la conciencia... Sí. Bueno, yo en esto veo fundamental la educación, Tacoremi. Sí. El hecho de que, por suerte, los niños, los jóvenes, supongo que ustedes lo verán en la perrera, que son los más
a veces los que instruyen incluso a sus propios padres o abuelos, ¿no? De este perro no puede estar así, vamos a sacar a pasear. Y son los primeros que nos denuncian. Nosotros cuando vamos con nuestras charlas a los colegios, que vamos con un proyecto, los colegas de Simba, muchos niños se nos acercan y nos dicen, oye, mi vecino en la calle tal, es decir, ellos tienen conciencia de que está mal. Entonces digo, si un niño es capaz de reconocer que eso está mal, los adultos también, es decir, empecemos y sigamos fomentándole eso a los niños. A mí me encanta cuando voy con los niños porque son inocentes y te dicen, pues no sé quién tiene el animal. Y le digo, muy bien, vamos a hablar primero con fulanito para que mejore la situación y tal. Es decir, ellos vienen y se acercan, ellos son capaces de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Entonces, si ellos son capaces, nosotros como personas adultas, por favor, que entendemos que tenemos un mayor raciocinio, por favor, vamos a mejorarlo. Bueno, Tacoremi, por eso decía, educación y educación. El proyecto que ustedes han puesto en marcha de la mano de esta juventud que tenemos tan talentosa en la isla, que además lleva todo esto a las aulas, ¿se mantiene? Sí, por supuesto. Los colegas de Simba, quería decir. Sí, con los colegas de Simba, donde van Agustín y Ana Yara, van por todos esos colegios dando esas charlas de tenencia responsable, donde se les va explicando todo. Vamos a seguir, como siempre, colaborando con ese proyecto y también, pues, el año pasado también realizamos varias visitas de los colegios a la perrera municipal. Empezamos el año pasado y la verdad que fue súper bien, los niños estaban súper contentos de conocer a los perritos y los sacábamos a los patios y demás y podían jugar con ellos y la verdad que estamos muy contentos con las cosas que estamos haciendo, pero hay mucho todavía por hacer a nivel de la tenencia en las casas de las familias. Por eso hicimos este primer paseo solidario también en las fiestas de Puerto del Rosario, porque queríamos que se viera que nosotros podemos salir con nuestros perros por la calle, y porque muchas veces es como tengo un perro y lo saco al terreno al lado o solamente lo puedo llevar a X sitio, y no, queremos que al final la gente se dé cuenta de que los perros, en este caso, o los gatos, son animales de compañía y que pueden ir con todos a todos lados contigo. Y queremos que Puerto Rosario sea así, que sea una ciudad al final también amable para los animales, y ir mejorando poco a poco las zonas que, como bien comentaban, de esparcimiento y demás, donde puedan juntarse y sociabilizarse esos perros, que también es importante, porque al final, si quieres tener perros con buenas conductas, tendrás que acostumbrarlos a estar con otros perros, a estar con otras personas, a estar con niños, porque si tú separas a esos perros, al final nunca se van a acostumbrar a ese tipo de situaciones, y lo que queremos es justo lo contrario. Bueno, así está la situación de la perrera, poniendo medidas, implementando políticas, aportando profesionales, teniendo mucha mano izquierda, conociendo el territorio, que esto también es importante, es decir, estamos hablando de caza porque tiene un papel importante en Fuerteventura, y estamos hablando de razas autóctonas porque tienen un papel muy importante, pero también estamos hablando del futuro, de la educación y de todo lo que se está llevando a cabo. Enhorabuena por esta iniciativa, esos 65.000 euros para la castración. ¿Cuándo empieza esta campaña? Es 2025. O sea, a partir de nada, dentro de 2 meses, ¿eh? Sí. Este año empezamos con el estudio, al final de este año ya empezamos con el estudio de las colonias, donde ahí podremos saber, pues, ese mapeo de todas las colonias y por dónde tendremos que empezar con las castraciones, pero ya a partir del 2025, que es el periodo de ejecución de la subvención, haremos esas campañas de castraciones masivas. Y será enero, que no es a final, porque el proyecto que tenemos establecido son 6 meses. Empezamos con el estudio diciembre, o sea, nos dicen cuántos gatos hay, y creo que la primera fecha que le aportamos al calendario del Ministerio, porque esto viene reglado por el proyecto que presentamos, es en enero. Es decir, será una realidad a principio de año si la gente colabora, y esto es importante, en decirnos dónde están los gatos, porque si no nos dicen dónde están, no podemos castrar. Claro, no pueden tener rayos microscópicos, ¿no?, por todo el municipio, más o menos detectadas algunos focos, sí. Importante que acudan al ayuntamiento y digan, oye, aquí es un tipo de medida en positivo. Es decir, aquí no se está hablando de sacrificio. Hemos hablado de sacrificio en algunos tiempos, de la perrera municipal. O sea, no tan lejanos. Sin embargo, aquí no se está hablando de sacrificio, se está hablando simplemente de castración, de evitar que algo que no va a vivir bien y en buenas condiciones, sino todo lo contrario, siga creciendo. Pues, Tacoremi, enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias por invitarnos, Nuria, para explicar, pues, los proyectos que tenemos desde la Concejalía de Bienestar Animal, y agradecer a Agustín por todo el trabajo que hace dentro de la perrera, que es súper importante. Un puntal, desde luego que sí. Tiene mucha suerte la perrera y el ayuntamiento con tener a un joven majorero, además, que se ha quedado y está trabajando por su municipio y por su tierra. Por cierto, ¿cómo fue la visita del humorista? Y qué atípico que un artista diga, oye, voy a actuar y voy a cobrar por ello, O sea, que no es únicamente un altruismo. Pero en mi tiempo libre quiero conocer, por ejemplo, cómo está la perrera municipal de Puerto.
Claro, nosotros nos pusimos en contacto con Jorge Bolaños. Es verdad que cuando empezamos con el proyecto del primer paseo de bienestar animal, que fue muchos meses antes de las fiestas de Puerto del Rosario, pensamos más o menos cómo queríamos que fuera ese día y al final contamos con Jorge Bolaños, que es un humorista que además de humorista tiene sus monólogos dedicados con su perrita de risas. Entonces nos parecía importante que participaran en ese día porque al final también las personas pues se ven identificadas pues con Jorge Bolaños con risas y los vídeos que hace y demás, y aparte porque es un humorista que allá donde va siempre predica con el bienestar animal. Qué bien. Entonces, para nosotros era súper importante trasladar ese mensaje, igual que, por ejemplo, el perfil de Dani Rovira y demás. O sea, son personas que están muy vinculadas al bienestar animal y era lo que nosotros queríamos que se transmitiese a la gente de Puerto del Rosario. Y la verdad que fue maravilloso porque desde el primer momento se lo comentamos, le dijimos que podía venir a hacer una visita a la perrera municipal y él dijo, por supuesto, voy, si me invitan y quiero conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo allí. Y la verdad que él ha estado, por eso te digo que varias visitas, por ejemplo, él ha estado en otros albergues y él nos felicitaba porque decía que la verdad que estaba en muy buenas condiciones y que se estaba mejorando y se estaba trabajando mucho y él estaba viendo una perspectiva que le gustó. Entonces nosotros nos quedamos bastante contentos con la opinión. Bueno, y de hecho hay un vídeo de esa visita del humorista a la perrera municipal que yo creo que él también replicó en sus redes sociales. Nosotros también lo hicimos y creo que es efectivamente dentro de las campañas de concienciación, pues una campaña indirecta que también invita a otros jóvenes a replicar lo que hace uno de sus referentes. Agustín González, Taco Remi Gutiérrez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana y que eso no suponga el aumento de más animales abandonados. Muchas gracias. Esperemos. Muchas gracias. ¿Qué día, por cierto, pueden ir a visitar la perrera? De lunes a viernes, ¿A qué hora? de 10 a 1 y martes y jueves de 4 a 10 de la tarde también, aparte del horario de mañana. ¿Sí? Y los sábados de 10 a 1. Y los sábados de 10 a 1. O sea que mañana, si quieren ir a revisar cómo están los animales e incluso pensar en llevarse alguno a casa y darle una mejor vida, de 10 a 1 aquí en Puerto del Rosario. Hacemos una pausa y volvemos con Giuseppe Signorino, concejal de comercio en el Ayuntamiento de Antigua, que va a contarnos cómo se va a dinamizar el comercio durante los próximos 2 meses a base de premiar el mejor escaparate de Halloween o finaos y el mejor escaparate navideño.